Acrisió por fin consiguió el ansiado trono de la poderosa ciudad de Argos. Su padre era Abante, 12º rey de la estirpe y esposo de Aglaya, madre de Acrisió, y cuya belleza competía con las mismas diosas. Ya desde antes de nacer mantuvo una lucha sin descanso con su hermano mellizo Preto, una leyenda que era muy conocida en la ciudad de Argos. Este enfrentamiento prenatal entre mellizos comenzaría ya estando aún en el vientre de su madre, donde los gemelos se retorcían sin cesar, intentando arremeter el uno contra el otro. Esta rivalidad duraría durante toda su existencia. Cuando su padre el viejo Abante falleció, los dos hermanos se enzarzaron en una gran disputa por conseguir el preciado trono de Argos, y Acrisió resultó vencedor. Su hermano Preto fue desterrado para siempre a una lejana región llamada Licia. De esta forma Acrisió se convirtió en el legítimo rey de Argos. El flamante rey tomó por esposa a Eurídice, hija de los legendarios reyes de Esparta. De esta unión nacería una hija llamada Danae, la cual estaba predestinada a engendrar al semidios Perseo. Pero el rey deseaba un hijo varón que no llegaba, y este hecho le producía una intensa angustia. Cansado de la larga espera, un buen día se dirigió al templo del oráculo, con la intención de consultar a las sabias sacerdotisas acerca de esta insufrible situación. Tras consultar con los dioses del Olimpo, las sacerdotisas emitieron su vaticinio. Amado Acrisió, legítimo rey de Argos, los dioses han vaticinado que nunca engendrarás a ningún hijo varón. El único varón que dará continuidad a tu estirpe será el fruto del vientre de tu hija Danae. Y de la mano de este varón, llegará inevitablemente el final de tus días. Tras escuchar el vaticinio del oráculo, y con el espíritu terriblemente inquieto, Acrisió hizo encerrar a su única hija Danae en el interior de una inaccesible torre con paredes y techo de bronce, con la intención de impedir que ésta tuviera trato con ningún varón. Sin embargo, el dios de dioses, el inquieto y lascivo Zeus, siempre atento a los acontecimientos de los mortales, se enamoró profundamente de la bella Danae, y usando sus divinos poderes se transformó en una fina lluvia dorada que cayó sobre Danae desde el techo de la torre, quedando la joven de esta forma encinta de Perseo. Al enterarse el rey Acrisió de que a pesar de sus grandes esfuerzos por impedirlo su hija estaba embarazada, y no creyendo que el desconocido padre fuera de origen divino, decidió deshacerse de su hija junto al bebé, encerrándolos en un cofre de madera, y dejándolos a la deriva en alta mar en medio de una gran tempestad. Pero Zeus, que todo lo observaba, pidió al dios Poseidón que calmara los mares, y así el arca con madre e hijo en su interior llegaron a la isla de Sérifos. Allí serían recogidos por un pescador llamado Dictis, el cual era hermano del rey de la isla al que llamaban Polidectes, y así fueron albergados en su palacio donde Perseo se criaría como si fuera un propio hijo. A medida que transcurría el tiempo en palacio, una intensa pasión hacia la bella Danae iba creciendo en el corazón del rey Polidectes. Con la mente obsesionada con Danae, y temiendo que Perseo pudiera convertirse en un estorbo para lograr sus deseos, elaboró una malvada estratagema con el objetivo de deshacerse sin levantar sospechas del joven semidios. El ardid del rey consistió en fingir que pretendía conquistar a la princesa de un reino cercano y cuyo nombre era Hipodamía. Para ello Polidectes tenía la intención de obsequiar a la princesa con innumerables regalos, y así pidió a todos los habitantes de la isla que le entregasen un objeto de valor cada uno como presente, para poder ofrecerlo él a su vez a la princesa Hipodamia. Perseo, que siempre estuvo muy agradecido con la hospitalidad de Polidectes, dijo que no pondría reparos para obsequiar cualquier cosa que pudiera ser del agrado de su rey, incluso aunque se tratara de la cabeza de la mismísima Medusa, la cual era una de las 3 gorgonas, y tenía el poder de convertir en piedra a los hombres con su terrible mirada. Polidectes aceptó todos los regalos de los habitantes de la isla, pero no aceptó los de Perseo, ordenándole que le trajese la cabeza de Medusa tal y como le había prometido. Perseo tuvo que aceptar el desafío pues estaba en deuda con el rey, y pertrechado solo con su gran determinación partió decidido a enfrentarse con su destino. Pero Perseo no estaba solo, la diosa Afrodita y el dios Hermes le acompañaban, ocultos entre las nubes guiaban invisiblemente sus pasos, y ocasionalmente se manifestaban ante él para orientarle en su gran aventura.
En primer lugar, los dioses condujeron al héroe hasta la morada de las Grayas, que eran hermanas de las Gorgonas. Las Gayas eran horribles deidades ancestrales, se dice de ellas que nacieron ya ancianas, de cabello gris y con un solo ojo y un solo diente para las tres, los cuales compartían por turnos. Las Grayas tenían su morada en una cueva escondida en las montañas, y solo ellas eran conocedoras de la única forma de matar a la Gorgona Medusa. Perseo, informado por Hermes y Atenea de este gran poder de adivinación que tenían las ancianas, y conocedor de sus debilidades, aprovechó un descuido y les robó el único ojo junto con el diente, obligándolas de esta forma a que le confesaran todo lo que necesitaba saber para llegar hasta la guarida de la temible Medusa. Las viejas Grayas, después de consultar al oráculo, emitieron su vaticinio. Has demostrado gran valor y osadía, hijo de Zeus, pero no habrías conseguido nada de nosotras de no ser por tu astuta artimaña. Muchos héroes han pasado por este lugar antes de tu llegada, todos ellos con sangre de deidad corriendo por sus venas, pero nadie fue capaz de arrebatarnos nuestros secretos de forma tan ladina. Esto es lo que necesitas saber para lograr tu cometido. Deberás navegar hasta la isla de las nieblas, invisible a los navegantes, allá al este del monte Pelión, donde el sol se oculta al atardecer. Allí encontrarás a las ninfas custodias del casco de Hades que hace invisible al que lo porta. También encontrarás las veloces sandalias de Hermes, que te darán la presteza y agilidad necesaria en el combate. Y no te olvides de solicitar de ellas el zurrón tejido con hilo púrpura de Sidón, en el mágico telar de Arabna. En esta bolsa deberás depositar la cabeza de Medusa si consigues arrebatársela. De no conseguir esta bolsa mágica, los ojos de Medusa aún poseerán todo su poder. Ahora devuélvenos aquello que nos arrebataste y sigue en paz tu camino. De esta forma Perseo encontró a las ninfas, de las cuales obtendría el zurrón mágico para contener la cabeza sin peligro, las sandalias aladas y el casco de Hades, que volvía invisible a aquel que lo llevara puesto. También recibió de Hermes una espada de acero con la que podría cortar la cabeza de Medusa, y Atenea le entregaría un brillante escudo con el cual podría observar indirectamente su monstruosa cabeza sin quedar petrificado. Pertrechado con estos objetos, Perseo se dirigió resuelto hacia el interior de la cueva que servía de morada de las Gorgonas, pues Medusa tenía dos hermanas llamadas Esteno y Euríale, las cuales eran inmortales. Medusa, en cambio, era la única mortal de las tres hermanas. Es probable que Perseo no conociera la historia de la terrible Medusa en aquellos momentos. Hubo un día en el cual Medusa era una bella criatura joven y hermosa. El dios Poseidón sentía un deseo incontenible hacia ella, y no cesaba de urdir planes en su imaginación. Un buen día, aprovechando que la Gorgona ejercía como sacerdotisa en el templo de Atenea, el dios Poseidón la abordó sin contención, y forzándola consiguió sus perversos objetivos. Al ser conocedora de estos sucesos la diosa Atenea, injustamente, pero así eran los dioses, Atenea arremetió contra Medusa lanzándole la maldición que convertiría a la más bella de las jóvenes en una criatura pavorosa. Perseo, ya en el interior de la cueva, se percató de que las paredes de piedra estaban cubiertas por los cadáveres de aquellos que antes que él habían accedido a tan horrendo lugar. El héroe, que vestía el casco mágico de invisibilidad, y guiado por la mano de Atenea, logró acercarse hasta el lugar donde las Gorgonas dormían. Pero de forma repentina Medusa despertó, tal vez Atenea lo provocara. Perseo tuvo que ocultarse con rapidez detrás de una gruesa columna. Gracias al brillante escudo que actuaba como un espejo, el semidios podía observar discretamente los movimientos de la horrible criatura, la cual parecía sospechar algo. Después de que sus hermanas despertaran también inquietas, Perseo cometió un imperceptible error haciendo evidente su presencia. Medusa arremetió contra él, pero el héroe con un hábil movimiento logró esquivarla, al mismo tiempo que hacía caer el filo de su espada divina, rebanando de un solo tajo la cabeza de la monstruosidad. De la sangre derramada nacerían el caballo alado Pegaso y también un gigante llamado Criasor, los cuales eran la consecuencia de la infame violación perpetrada por Poseidón tiempo atrás, y cuyo nacimiento estaba impedido por la injusta maldición de Atenea. El joven Perseo guardó la horrenda cabeza en el saco mágico, y se dispuso a regresar a la isla de Serifos para entregar su prometido regalo al rey Polidectes.
Durante su regreso el héroe se detuvo para descansar en un lugar que le pareció sumamente agradable, y cuyo nombre era Jardín de las Hespérides. Tomaba este nombre de las hermosas ninfas que cuidaban del sitio por orden de la diosa Hera. Esta región estaba gobernada por el titán Atlas, el cual cumplía aquí su eterna condena impuesta por el dios Zeus, debido a que fue él quien lideró el bando de los titanes en su gran batalla contra los dioses del Olimpo. Perseo fue bien recibido al principio, pero al momento de contarle al titán el lugar de donde venía y lo que había tenido que hacer, el titán no le creyó, pues sabía que ningún semidios podría acercarse siquiera a la terrible Medusa. El gran titán Atlas, creyendo que estaba siendo engañado, desconfió de Perseo y le ordenó que se marchara lo más presto posible, dirigiéndole estas palabras: Te ordeno, viajante engreído, que inmediatamente abandones mis tierras para no volver nunca jamás, y de no hacerlo sufrirás las espantosas consecuencias de mi furia de titán. Perseo, grandemente contrariado por estas palabras, echó mano a la bolsa para sacar la terrible cabeza recién cortada, y levantándola ante sus enormes ojos dejó al titán convertido en piedra para siempre. Más tarde continuó con su viaje de regreso, pero al llegar a un lugar cercano a la costa de Egipto, se sorprendió al encontrarse a una hermosa joven encadenada a unas rocas. Se trataba de la joven Andrómeda. La habían encadenado allí sus propios padres, los reyes Cefeo y Casiopea, para que fuera devorada cuanto antes por un horrible monstruo marino llamado Ceto. Esta criatura fue enviada por los dioses para castigar la transgresión de Casiopea. Casiopea había cometido la insensatez de presumir de que era más bella que las mismísimas Nereidas, las bellas hijas de Nereo. Un oráculo del dios Amón había vaticinado que solo se verían libres del monstruo si le era ofrecida Andrómeda como alimento. Perseo, fascinado con la hermosura de Andrómeda, decidió liberarla inmediatamente, pero en ese mismo instante apareció la horrible criatura. El héroe se percató rápidamente de que de nada servirían su espada o su escudo contra la bestia, así que echó mano a la bolsa y sacó de nuevo la horrible cabeza, quedando así el monstruo petrificado para siempre. Tras liberar a Andrómeda y acabar con la criatura marina, Perseo se dirigió junto a la joven a palacio para contar lo acontecido al rey Cefeo, y al mismo tiempo solicitar la mano de su hija. El rey accedió a su petición, pues tamaña heroicidad lo merecía. El noviazgo fue muy breve e intenso, pero Andrómeda ya tenía un prometido antes de la llegada de Perseo. Se trataba de un príncipe vecino llamado Fineo, que al enterarse de lo sucedido, rápidamente se presentó junto a un grupo de partidarios en el palacio del rey. Entonces se entabló una gran batalla entre quienes apoyaban el enlace con Perseo, y los partidarios de que fuera Fineo el legítimo esposo. Perseo en su enfado mató a muchos, pero al ver la inferioridad numérica de su bando, no tuvo más remedio que emplear de nuevo la cabeza de Medusa para convertir en piedra a Fineo y a todos sus acompañantes. Después de su enlace, Perseo regresó con Andrómeda a la isla de Serifos. Allí, su protector Dictis y su madre Danae, se habían refugiado en un templo huyendo del terrible acoso del que eran objeto por parte del rey Polidectes. Perseo, al ver todo lo sucedido durante su ausencia, se apresuró a ir al encuentro de Polidectes y de toda su corte. Nada más llegar al palacio, el héroe sacó la cabeza de Medusa, y se la mostró a toda la concurrencia, la cual quedó inmediatamente petrificada. Más tarde convirtió a Dictis en rey de Serifos, devolvió a Hermes las sandalias aladas, y también el zurrón y el casco de invisibilidad de Hades. A Atenea le entregó la cabeza de su odiada Medusa, la cual la diosa colocaría en su égida como trofeo. Finalmente Perseo decidió regresar a Argos, con su madre Danae y su esposa Andrómeda. Pero habiéndose enterado el rey Acricio de que su nieto regresaba para encontrarse con él, puso rápidamente tierra de por medio, encaminándose a una ciudad llamada Larisa, en la cual se estaban celebrando unos Juegos Olímpicos locales que se convocaban periódicamente. Pero el destino del rey Acricio ya estaba sellado. Casualmente Perseo también acudió a esos juegos, participaba en la prueba de lanzamiento de disco. El héroe lanzó con fuerza el disco, pero lo hizo con tan mala fortuna que golpeó a Acricio en la cabeza y lo mató al instante, cumpliéndose así la profecía. Debido a esta dolorosa muerte accidental, Perseo no quiso seguir gobernando en Argos, que era su legítimo reino.
El héroe decidió intercambiar su reino con su tío segundo Megapentes, el cual era primo de su madre Danae y rey de la ciudad de Tirinto. Perseo se convirtió de esta forma en rey de Tirinto y Megapentes en rey de Argos. Entre la descendencia de Perseo se encuentra el semidios Heracles, el cual fue su bisnieto. Perseo fue uno de los grandes héroes y semidioses de la mitología griega. Sus gestas fueron de gran valor y heroicidad. Su nombre evoca grandes hazañas y su recuerdo permanecerá eternamente entre las estrellas recortando su figura.